Buenos días o buenas tardes. En esta oportunidad vamos a conversar sobre las máquinas de corriente continua. En estas máquinas ambos devanados se conectan a tensiones continuas, pero en el devanado el inducido se recibe una tensión a través del colector y en él circula una corriente que es alterna aunque no sea sinusoidal. En las máquinas de corriente directa, por la forma que están construidas, existen pérdidas, sobre todo pérdidas en el hierro, pero de este tema hablaremos más adelante en otro slide. Aquí miraremos que cuando actúa como generador, en el inducido se generan corrientes alternas que son rectificadas por el colector de Dergas, por lo que se suministra una tensión continua al exterior, pero cuando actúa con el motor, la interacción del campo magnético del inductor con las corrientes alternas que circulan por el devanado del rotor producen que éste gire, como lo vimos en la clase pasada. Aquí podemos observar, como lo platicamos en la clase pasada también, que tenemos 4 polos, es decir, 2 pares de polos. Aquí yo marqué un par de polos, o sea, 2 polos, norte-sur. Están separados 180 grados eléctricamente, aunque en el dibujo aparezcan, digamos, a 90 grados, pero hay que ver que tenemos un polo norte y sur tal como lo conocemos. Lo que pasa que eléctricamente es diferente a lo que sea físicamente. El inductor es de polos salientes y está en el estator. Recordemos que el estator es la parte fija, ¿verdad? Toda esta parte fija. Y el inducido en este caso es el rotor y los devanados se alojan en las ranuras. Vamos a ver más adelante los diferentes dibujos. El inducido se alimenta a través del colector de Delgas, que no aparece en esta figura. Es importante aquí que miremos líneas neutras. ¿Cuántas líneas neutras hay acá? Hay 2 líneas neutras, lo cual significa que cada par de polos tiene una línea neutra. En esta figura es del rotor, básicamente del devanado del rotor, que está unido al colector. Aquí está el devanado. Aquí sobresalen el par de escobillas. Por supuesto que ahí se produce una corriente. Si aquí entra, la flecha está, digamos, para adentro y aquí está para afuera, pero aquí también indica que tenemos un voltaje más o menos. Para que exista corriente tiene que haber voltaje. Lo importante de esta figura es ver que las delgas y las escobillas dividen el inducido en 2 ramas en paralelo. Aquí indica la figura, ¿no? Tenemos medio, aquí tenemos medio, y por lo mismo aquí van en sentido contrario, pero forman los 2. El sentido de rotación en este caso es para este lado. Aquí vamos a presentar a un generador shunt de 4 polos, es decir, 2 pares de polos. Más adelante en el transcurso de este video, pues se van a ir aclarando los términos y la forma que trabajen. Aquí sería interesante que ustedes pudieran sacar una copia de este y darle seguimiento a cómo se van, cómo están las conexiones. Aquí tenemos 4 polos. Aquí tenemos un norte y sur. Aquí tenemos el otro norte y el otro sur. Aquí es donde forman los 2 pares de polos. Pero también vemos que hay polos auxiliares. Vamos a ver también más adelante cuál es la función de los polos auxiliares. Y los polos auxiliares también tienen un norte y un sur. Aquí está otra vez norte
y aquí está el sur. Luego tenemos el núcleo polar, que es de hierro, ¿verdad? También están las zapatas, que es, digamos, la finalización de los polos. Aquí está el conmutador, la carcasa y el devanado del inducido, o sea, el devanado en el rotor. Por supuesto que el conmutador es el colector y aquí están las escobillas. Hay un par para cada par de polos. Podemos darle seguimiento de esta forma. Podemos ver que del polo este va hacia el sur. De este sur viaja hacia el norte. Y del norte viaja hacia el sur. Esto es por el tipo de conexión shunt. Más adelante se va a aclarar bien. También vemos que en la entrada tenemos un reóstato. Un reóstato no es más que una resistencia que sirve para el arranque del motor. Y esta va a dar al polo norte. Y esta, la entrada negativa, va a dar al polo sur, independientemente de cómo están conectadas los carbones. Me gustaría que dieran un seguimiento ahí. Si ven los polos auxiliares, también están interconectados entre ellos de esta manera. Y hay que ver aquí cómo está la conexión que va hacia los carbones. Aquí representamos las figuras básicamente del colector de Delgas. En la primera figura está representado el colector como lo pudimos observar en la clase pasada. Y una delga, ¿qué es lo que tiene? Aquí tiene tres partes. La 1 es la superficie de contacto con las escobillas. El 2 es para la conexión con las bobinas. Y el 3 es una cola, que básicamente es parte del agarre. Esta es una foto real de un colector de delgas y las escobillas. Si ustedes se fijan, en la primera figura, la que está más a la izquierda, está la forma del colector. En la segunda miramos el colector con la escobilla, o sea, con el carbón. ¿Cómo va unido? Hay una pieza que lo une. Y esto pues es algún ejemplo de alguna escobilla. Como les hablé en la clase pasada, escobillas hay de diferentes tipos y tamaños. Esta tabla se ve por sí misma. En la segunda fila pues tenemos los títulos de vanado, la situación, la frecuencia y el tipo. El tipo son las bobinas. Vemos que el inductor es el estator, el inducido es el rotor. Como es corriente continua, la frecuencia es 0. Y la velocidad, ¿ustedes recuerdan? ¿Cómo podemos ver? En este caso la frecuencia es 0, porque también el rotor es corriente continua. Esta figura nos hace ver cómo el inducido se conecta a través del colector. Aquí podemos ver la delga, cómo va conectada. Esta es otra figura interesante que, al igual que la primera que le solicité, aquí también es bueno que saquen una fotocopia para darle seguimiento. Si ustedes se dan cuenta, este anaranjado es el colector. Aquí tenemos los carbones y la forma que están ingresados. Estos son los grados eléctricos, que digamos es un ciclo. Podemos darle seguimiento, por ejemplo, en 0 grados, ¿no? Ustedes se fijan,
cómo entra o cómo salió del colector. Aquí también sale otra del colector. Y aquí esto se va para otra parte del colector. Y así podemos seguir cada una de ellas. Sería interesante que ustedes lo hicieran. Es un inductor de lo que se llama devanado de tambor. Si se dan cuenta, siempre va a haber un par que ingresen. En este caso, está saliendo, por así decirlo. Es una salida que tuvo su ingreso por otra parte. Aquí también es salida que otro lado. Si se dan cuenta, siempre llevan la misma dirección. Pero es bueno que lo logren, digamos, con diferentes marcadores de diferentes colores o crayones pueden ir marcando para ver cómo es la forma en que están conectados estos devanados al colector. Y platicaremos de otras características de los devanados. En algunas máquinas no existe devanado en el inductor por ser de imanes permanentes. Y poseen otros tipos de devanados también, con el devanado de compensación. Aquí indica que se aloja en las ranuras longitudinales en las zapatas polares. Y su misión es anular la reacción de inducido, es decir, el campo magnético creado por la corriente que circula por el inducido. También tenemos el devanado de conmutación, que es el devanado de los polos auxiliares. Eso lo vimos en la figura, en una de las primeras figuras, ¿no? Y se colocan en el estator, como se vio en la figura, a mitad del camino de los polos. Y si no tienen devanado de compensación, se aumenta el número de espiras. Aquí observamos las dos partes principales de la máquina de corriente directa. El estator y el rotor. Aquí se ven, se está construyendo la máquina, ¿verdad? Los barnices y la forma que van los devanados. Aquí podemos ver también el colector. Si recordamos las partes del equipo, como lo vimos en la clase pasada, aquí podemos ver y tratar de identificar las partes de una máquina de corriente directa. Es importante señalar, por ejemplo, el eje que tiene sus dos cojinetes donde está sostenido, que permiten al rotor dar vueltas, pero que está separado por el entrehierro del estator. Esta es la caja de conexiones. Y aquí también podemos ver el colector, perdón. Podemos ver el colector que está en esta posición.